De todas maneras, del horario, bueno, creo que es comprensible, ¿no? Después de práctica se van a sus casas y se, mm, se ponen, eh, se alistan para pasar estas clases. Es sacrificado el estudio, ¿no? Muy sacrificado, pero más sacrificado es ser profesional, mucho más sacrificado. Y eso no estoy quitando méritos al sacrificio que se hace al estudiar una carrera. Muy bien, juventud. A ver, futuros políticos tienen que ser ustedes. Para eso se están formando en formación política. Entonces, ¿qué nos interesa en este momento de lo que está pasando en el mundo o en el país? Bueno, primero que les voy a felicitar, pero no como una ofensa, ¿no? Les digo, voy a felicitarles por el Día del Niño. Yo también me felicito por el Día del Niño, porque según los científicos en psicología, todos tenemos un niño en el interior nuestro, ¿no? Más bien que nos da vida ese niño o esa niña que tenemos en nuestro interior. Entonces, a esa hay que también felicitarle por el Día del Niño. Mm, y bueno, eh, es para muchos el periodo más lindo de la vida, ¿no? La niñez, que es lindo la niñez también. Y bueno, ¿qué está pasando en la Corte Internacional de la Haya? ¿No? Como políticos tienen que saber lo que está pasando. En el Internet hay información densa sobre los alegatos de Chile, los alegatos de Bolivia. Ayer Chile presentó su segunda ronda de alegatos. Ayer terminó la segunda ronda de alegatos. A Bolivia se espera mañana que empiece la segunda ronda de alegatos. Según los científicos de la GESA, que también hay científicos de la GESA, ¿no? Dicen que las próximas guerras serán por agua, ya no serán por petróleo, por territorio, sino por agua serán las próximas guerras. Y claro, esto que estamos viviendo con el Silala tiene mucho de contradicción entre dos estados, ¿no? Dos estados soberanos, y bueno, estamos peleando por el agua del Silala. De todas maneras, ya han reconocido ambos países, ¿no? De que las aguas del Silala son producto de un río internacional. Y según las leyes del derecho internacional, los ríos que tienen curso internacional no se puede desviar por ningún motivo, ¿no? Entonces, van a disculpar, estoy con el internet Wi-Fi. Ahora estoy en la casa de mi esposa que tiene bien instalado su Wi-Fi. Pero salió un anuncio de que se va a cortar. Es raro que un Wi-Fi se corte, ¿no? Y cuando tenemos el internet por celular, ahí sí se corta. Pero aquí no sé qué ha pasado. Entonces, alegato de Chile, nuevo. Decía, señores, nosotros ratificamos de que las aguas del Silala son producto de un río internacional, aunque nazca en Bolivia, pero es un río internacional. Bolivia es reconocido también, ¿está bien? Es un río internacional. Y Chile ha reconocido de que evidentemente hay canales artificiales y nosotros no nos oponemos a que Bolivia pueda retirar, si quiere, esos canales. Pero Chile, astuto, los chilenos son bien astutos.
¿no? Ayer dijeron, nosotros pedimos que Bolivia nos informe cada vez que haya algún problema sobre las aguas del Silala. Entendemos que hay empresas mineras alrededor que podrían llegar a contaminar estas aguas. Nosotros necesitamos información fluida, ¿no? Una evaluación permanente de las aguas del Silala y que Bolivia nos vaya informando. Eso es lo nuevo de los chilenos. Mañana va a empezar la segunda zona de alegatos de Bolivia, pero está yendo por buen camino, me parece, ¿no? Ha dicho, bueno, señores, evidentemente nosotros reconocemos que es un río internacional, pero resulta que Chile hizo pues canales artificiales que incrementan el caudal en favor de Chile y disminuyen el caudal en contra nuestra, ¿no? Eso está muy mal, entonces nosotros vamos a retirar esas, esos canales, ¿no? Chile ha dicho, no nos oponemos. Entonces, sigue la pelea jurídica y eso nos tiene que interesar. Miren ustedes, tan importante que es, ¿no? Había un político que le dijeron, vaya a ver qué está pasando ahí en la frontera con Chile, ¿por qué hay tanta pelea? Y llega el político y dice, tanta pelea por un cecito están peleándose, ¿no? Y el, el creador del libro El arte de la guerra, ¿no? Y hubiera ordenado el fusilamiento a ese político que dice un cecito, un centímetro de nuestro territorio es sagrado y eso hay que defenderlo. Entonces, y mucho más tratándose ya de agua, ¿no? Del agua internacional, todo eso. Eso es lo que quería informarles, juventud. Estén siempre al tanto de las aguas de este juicio que está entablando Bolivia, eh, que es importante para Bolivia, para la política, para la geopolítica boliviana, para la sociedad boliviana. Bolivia, ¿no? ¿Cuándo va a recuperar el mar? ¿Cuándo va el mar va a tener Bolivia? ¿No? Cuando Bolivia sea más poderoso que Chile, ¿no? Y para eso tenemos que trabajar duro. Bueno, estuvimos estudiando el tema 2 del desarrollo político de la formación social boliviana. No se van a preocupar por la asistencia, jóvenes, no se van a preocupar no estoy llamando lista, porque estoy sacando captura de pantalla de toditos ustedes, ¿no? Ahorita, en este momento hay 15 solamente, todos están aquí a la derecha de la pantalla, y con una foto, en realidad son 3 fotos que hay que sacar, ¿no? Están todos los estudiantes asistentes a clases. Entonces, a ver, si tienen alguna pregunta, me dicen, por favor, me interrumpen la clase, porque lo importante son ustedes, los estudiantes. Entonces, a ver, proyecto político de los libertadores, este periodo es desde 1825 a 1880, ¿ya? No estamos estudiando historia, sino el desarrollo político en este periodo. 50 años no es bastante, pero según los científicos de la ciencia política, este es el periodo más convulsionado que ha tenido Bolivia, ¿no? El periodo en donde había una indefinición, ¿no? ¿Por dónde va a ir Bolivia? ¿Cuál es el camino de Bolivia? Y según los científicos de la política, este es el periodo más interesante en donde Bolivia ha tenido muchos éxitos, ¿no? Nos cuentan, Bolivia nunca ha ganado una guerra, ya les dije en la anterior clase, ¿no?
Bolivia, a la cabeza de José Antonio de Sucre, derrotó al ejército brasilero, expulsó de Santa Cruz, ¿no? Una victoria. Y con el mariscal Andrés de Santa Cruz, tuvo 3 batallas que han derrotado los invasores, ¿no? En Socabaya, en Yanacocha, ¿no? Y en el sur de Bolivia y en el norte argentino. Con Mariquita Santa Cruz se ganó tres batallas, ¿no? Entonces, este periodo es muy interesante, ¿no? Después va a llegar el periodo ya de los grandes magnates. Es un periodo donde había una indefinición y se decía, estamos con Bolivia o no estamos con Bolivia, ¿no? Entonces, cómo se estudia, ¿no? El desarrollo político de la formación social boliviana? Se los voy a sacar, para la próxima clase voy a traer unas fotos para que vean ustedes mm, la diferencia entre Estado y formación social. Muy bonitas esas fotos. He visto, he dicho, esto lo voy a llevar a odontología y a medicina también. Entonces, la metodología modular nos dice, si queremos estudiar el desarrollo político en un momento determinado, tenemos que estudiar ¿qué? Primero, el discurso, la ideología, ¿no? Ya les digo, en este momento, el discurso dominante, aunque no nos guste, es el discurso del más, ¿no? Por eso está en el poder, ¿no? Importantísimo el discurso, la ideología, ¿no? Una vez que la ideología penetra en la sociedad, inmediatamente se toma el poder. Por ejemplo, antes del MAS, el neoliberalismo, igualito. Y el discurso ideológico ha convencido a la mayoría de la población y ha implementado el Estado neoliberal. ¿Y qué se tiene que estudiar además de la ideología? Las instituciones políticas, ¿no? Lo más importante de las instituciones políticas es el Estado con sus órganos ejecutivo, legislativo, judicial. Y yo, a ver, les recuerdo, por ejemplo, les preguntan a ustedes, ¿qué es la política? ¿Cómo tienen que responder? La política es, bueno, pueden responder siempre y cuando se refiera a una actividad política, ¿no? Como participar en elecciones o ejercer un cargo en la política, pueden. Pero ¿qué hemos estudiado, ¿no? Los científicos políticos que hemos estudiado, desde Maquiavelo hasta el doctor Sandoval, ¿no? Pasando por Gramsci, por Max Weber, dicen política-Estado, ¿no? Cuando hablan de la política, inmediatamente hablan del Estado, ¿no? Claro, la política es la actividad del Estado, ¿no? ¿No? Todo lo que es. La universidad pertenece al Estado, ¿no? La universidad pertenece a la sociedad civil, no es a la sociedad política, pero está dentro del Estado boliviano, ¿no? Las universidades. ¿Qué también tenemos que estudiar? Los partidos políticos y las relaciones políticas. Esto ya hemos explicado la anterior semana. El discurso, ¿no? ¿Cuál era el discurso dominante en el periodo de Bolívar, Sucre, en realidad hasta 1870, el discurso dominante el discurso del liberalismo, de la ilustración, ¿no? De la Revolución Francesa. Claro, Bolívar pensaba aquí con esta ideología de la ilustración, con el liberalismo, se va a empezar a alcanzar el desarrollo nacional como lo hicieron los europeos, del pensamiento de Simón Bolívar y Sucre implementó esto, ¿no? Pero la ilustración es la ideología dominante de la Revolución Francesa, que Bolívar y Sucre traen de Europa e implementan en América Latina, principalmente en Bolivia,
Interesante todo este periodo de Simón Bolívar. Entonces hemos estudiado también, ¿no?, cómo nacen las primeras contradicciones entre lo que va a ser la nación y lo que va a ser la antinación, ¿no?, según la terminología de Carlos Montenegro. En el Boodle está el libro completo, pueden bajar, y sería lindo que lean esos libros, ¿no?, futuros eh, odontólogos políticos, dominantes de la sociedad, ¿no? ¿No? Sí, trabajito, por favor, ¿no? El político es el que da trabajo. Entonces, la primera contradicción ¿no?, la nación representada por Sucre y por su ejército y por el pueblo, los artesanos fundamentalmente. Y la antinación, los doctores de dos caras, ¿no? ¿No? Casimiro Olañeta, eh, eh, José María Cesano, todos esos doctores de dos caras. Eso es todo. Gabriel Zené Moreno les nombró doctores de dos caras, ¿no?, porque eran los doctores que se han vuelto millonarios en la colonia e intentan reproducir ese, ese bienestar que han tenido en la colonia, en la república, y después lo hacen, claro, ¿no? En esa lucha entre nación y antinación, llegan al último a vencer a la nación. Después la nación va a volver a ganar con la revolución del 52, ¿no? Entonces, las primeras contradicciones con estos caballeros son contradicciones de carácter religioso, ¿no? Hemos visto que Sucre ha empezado a nacionalizar las iglesias, los predios de las iglesias, porque decía, "Ah, esta infraestructura tiene que servir para la educación, ¿no?, de los bolivianos". ¿Y qué decían los doctores de dos caras? Al Señor están, oh, ¿cómo pues al Señor? ¿No? No, 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 Sucre que se vaya, ¿no? Y traicionan a Sucre, ¿no? Y hemos estudiado también esto. Eh, hemos estudiado con el famoso Tratado de Piquiza, ¿no?, que lo vamos a ver después. El Tratado de Piquiza nos eh, es el tratado mediante el cual Sucre es obligado a renunciar de la presidencia de Bolivia, ¿no? Y ahí se toman el poder los doctores de dos caras. Entonces, ¿qué son estos doctores de dos caras que dominan la Asamblea General de Diputados, ¿no? Entonces, son estos burócratas que se han enriquecido en la monarquía, totalmente ajenos a la guerra de guerrillas de los patriotas de la independencia, ¿no? Eh, dice, otra cosa, Bolivia hubiera sido mejor que Argentina, mejor que Brasil, si los guerrilleros de la independencia hubieran sobrevivido y hubieran implantado un Estado realmente nacional. Pero lamentablemente, de los 109 patriotas cabeza de la guerra de guerrillas, apenas quedan unos 9 que muy poco han podido hacer, ¿no? Entonces, las contradicciones entre la nación representada por Sucre y la antinación representada por estos caballeros muy ajenos a la guerra guerra de guerrillas, ¿no? Eh, hay, eso seguramente han estudiado ya en historia, eh, cómo estos doctores de dos caras, eh, hasta antes de que se funde el Estado boliviano, tenían negocios con la colonia, ¿no? Hasta tal punto que este famoso Casimiro Olañeta, ¿no? Han debido ustedes escuchar de Casimiro Olañeta, en vísperas de la derrota definitiva de España, fue a Uruguay a comprar armas para el ejército español, ¿no? Después aparece como el gran, eh, el gran fundador del Estado boliviano, ya dentro de la Asamblea de Diputados, ¿no?
esa es la historia de Bolivia, de la triste historia de Bolivia, ¿no? Que se apoderan del poder del Estado la oligarquía que se ha enriquecido con la colonia. Las contradicciones entre eh, ¿no? ¿No? Los doctores de dos caras y el pueblo representado por Sucre, la nación representada por Sucre. ¿No? Y el Estado, ¿cómo nace el Estado? Eso también tienen que saber ustedes, ¿no? Como políticos, ¿cómo nace el Estado boliviano? ¿No? ¿Quién fue realmente el padre de la patria? ¿No? Pues Bolívar el 9 de febrero de 1825, Sucre mejor dicho, ¿no? El 9 de febrero de 1825, mucho más antes de la fundación de Bolivia, convoca a la Asamblea de Diputados de las provincias del Alto Perú, ¿no? ¿Para qué? Para que estos diputados decidan sobre el futuro de las provincias del Alto Perú. Y claro, ¿no? ¿Qué han hecho estos los diputados, ¿no? Que estaba lleno de potentados, comerciantes, empresarios mineros de la colonia, ¿no? Deciden justamente, ¿no? Bueno, vamos a fundar un Estado independiente porque ellos se van a apropiar del Estado, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? Por mandato de la Asamblea General de Diputados, el 6 de agosto se crea. Pero lo que quiero que sepan, ¿no? Es el antecedente del 6 de agosto. Es el decreto de Sucre, ¿no? Es Sucre el que es el arquitecto del Estado boliviano, a través de su decreto, ¿no? El decreto del mariscal Sucre. A ver, este es el Tratado de Piquiza, ¿no? ¿En qué consiste el Tratado de Piquiza? Pregunta de examen, ¿no? Se dirá el Tratado de Piquiza del 7 de julio de 1828, ¿no? Eh, Se firma, ¿no? Con Agustín Camaza, es un general del ejército peruano que tenía las tropas en la frontera boliviana. Entonces dice, si no quieren que invada Bolivia, Sucre tiene que irse. Y los doctores de dos caras, qué lindo que se vaya a Sucre, ¿no? Aquí está confiscando cosas, a la iglesia está atentando, ¿no? Entonces, en el Tratado de Piquilla dice, se tiene que admitir las denuncias de Sucre, ¿no? Y después, mediante ese tratado, se convoca a otra Asamblea Nacional, eh, eh, la Asamblea, ¿no? La Asamblea en donde dominan la oligarquía boliviana. Es la contradicción nación y antinación. Ahora, esto también es súper importante, ¿no? Súper importante. ¿Quiénes eran los actores políticos? ¿No? Los actores políticos de este periodo, de todo este periodo, hasta la revolución del 52, ¿no? Eran los ciudadanos que sabían leer y escribir, ciudadanos que tenían una cantidad de rentas como ingreso anual, ¿no? Entonces estaba restringido completamente la ciudadanía a los que no sabían leer y escribir y a los que sabiendo leer y escribir no tenían esa cantidad de renta, ¿no? Y después aquí dice, ¿no? Sale Sucre y Bolivia está convulsionada, ¿no? Cada vez golpes de Estado, ¿no? Entonces, pero es debido a esto, ¿no? La contradicción entre la nación y la antinación, ¿no? Según Carlos Montenegro, ¿no? Entonces, ¿dónde se, tiene lugar la nación en este periodo? En el poder ejecutivo, ¿no? ¿Y dónde tiene el poder en este periodo? ¿Dónde se asienta el poder de la antinación?
en las asambleas legislativas. Entonces, aquí el autor ensalza el periodo de Andrés de Santa Cruz, José Ballivián y Isidoro Belzu, ¿no? Son representantes cabeza de lo que se llama los defensores de la nación boliviana. De Andrés de Santa Cruz hay que decir muchas cosas, ¿no? No solamente ha ganado 3 guerras internacionales, ¿no? Sino que Santa Cruz fundó la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Ay, ¿qué es eso, no? Es el proyecto de desarrollo económico más importante que ha tenido Bolivia, ¿no? Con la Confederación Perú-Boliviana o Boliviana-Peruana. Es Santa Cruz el protector de esta confederación, ¿no? Entre Perú y Bolivia. Eh, y los autores estudian este periodo, lo van a estudiar también ustedes, ahí está escrito. Eh, es el periodo, si Santa Cruz hubiera continuado como presidente, también le deslocan a Santa Cruz, ¿no? Bolivia hubiera asentado un capitalismo nacional, ¿no? Claro, Andrés de Santa Cruz, su proyecto era, no podía ser, todavía no había socialismo entonces, proyectos socialistas, ¿no? Eh, entonces, eh, el proyecto de Santa Cruz tenía un proyecto de crear un Estado capitalista independiente, fuerte, con una burguesía eh, que invierta en el país, que haga crecer al país. Ese era el proyecto de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Un proyecto muy fuerte y mucho mejor todavía estando unido a Perú, ¿no? Porque el mercado se iba a agrandar, ¿no? Para ambos países. Pero igual, ¿no? Esto está en el texto también, de que Santa Cruz es deslocado también, ¿no? Pero no por el ejército boliviano, ¿no? Sino por la invasión del ejército chileno. Esta vez ya el ejército boliviano no pudo ganar al ejército chileno. ¿Por qué? Porque al interior de Bolivia los doctores de dos caras, ¿no? Empezaron con la traición, ¿no? Y Chile dijo, Bolivia y Perú juntos siempre será mejor que Chile. Entonces no conviene que siga la Confederación Perú-Boliviana, tienen que separarse. Y los doctores de dos caras, qué bien, ¿no? Nosotros ahora vamos a gobernar. Y así, José Ballén es otro héroe, ¿no? Saben ustedes que es el vencedor de la batalla de Ingabi, ¿no? Que ha derrotado al ejército peruano, ¿no? Eh, no es como nos cuentan, ¿no? Bolivia nunca ha ganado guerras, ¿no? Nos meten al espíritu boliviano como si fuéramos inferiores, ¿no? Pero no es verdad, ¿no? Con Sucre hemos ganado guerras, con Santa Cruz hemos ganado guerras, con José Boliviano hemos ganado guerras. Y otro representante máximo de la tendencia nacional de Bolivia, dicen los investigadores, es el antecedente de la revolución del 52, Isidoro Belzu, ¿no? Isidoro Belzu, Tata Belzu. Entonces, este periodo de Belsu ha sido apoyado por el pueblo en contra de los doctores de dos caras. ¿Pero dónde se han atrincherado los doctores de dos caras? En la Asamblea Legislativa, ¿no? Eso le faltó a Belsu tomar también la Asamblea Legislativa. Y al final la Asamblea Legislativa hace un golpe de Estado a Belsu. Entonces, periodo muy importante, ¿no? Esto ya lo expliqué. ¿Cuáles eran los requisitos para ser diputado de la Asamblea Legislativa? ¿No? Aquí está, tener ingresos de 300 pesos anuales, ¿no? O poseer un oficio que, que no sea un oficio de empleado, que tenga un dependiente, un jefe superior, que sea eh,
de sirviente, dice, ¿no? Que no sea. Entonces, esos son los requisitos para, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de saber los requisitos de la convocatoria para la Asamblea Legislativa, la Asamblea de Diputados, ¿no? De que a partir de justamente esta convocatoria, el, el 97% de la población va a quedar marginado. Solamente el 3% de la población en todo este periodo va a disfrutar de la ciudadanía y de los beneficios que reporta ser ciudadano boliviano. Y ni hablar de las naciones originarias, ¿no? Estamos hablando de naciones originarias eh, en toda Bolivia, ¿no? En Santa Cruz, en Beni, en el sur de Bolivia, ¿no? Naciones originarias tan importantes como los aymaras y los quechuas. Pero han quedado marginados, es decir, Bolivia se funda en contra de las naciones originarias, ¿no? Por eso ahora el discurso es fuerte del MAS, ¿no? Las naciones originarias tienen que ser parte del poder político, ¿no? Es un discurso muy fuerte, ¿no? Pero hasta la revolución del 52, las naciones originarias estaban marginadas, ¿no? ¿Dónde empieza? Con la convocatoria a la Asamblea de Diputados, ¿no? Y a partir de eso se va a reproducir las convocatorias para ser miembro de la Asamblea de Diputados después. Entonces, pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el origen de la marginación del 97% de la población boliviana, ¿no? Solamente un 3% va a disfrutar de la ciudadanía boliviana, ¿no? Entonces dirán ustedes que es la convocatoria del 9 de febrero de 1825 para la Asamblea de Diputados, ¿no? Que restringe al pueblo a ser miembro de esta asamblea. Esto parecía que hay una contradicción, ¿no? Con el pensamiento de Sucre, ¿no? Entonces, se dice que esta forma de convocatoria también había en Europa, era en Europa también, ¿no? Había en Europa para conformar las asambleas de diputados, tenían que tener unos ingresos correspondientes y además saber leer y escribir. Sucre lo único que estaba haciendo es implementar la ilustración de Francia. No, entonces, vemos aquí que hay una condición sensataria, ¿no? Pregunta de examen. ¿En qué se entiende por condición sensataria? ¿No? ¿Qué es una condición sensataria? ¿No? Ustedes dirán lo que ya hemos explicado, ¿no? Que apenas el 3% de la población era ciudadano boliviano, disfrutaba de los beneficios del Estado boliviano y el 97% no solamente estaba marginada, sino el Estado boliviano, ¿no? Al quitar las tierras de las comunidades andinas, al arrebatar las tierras de las comunidades guaraníes, ¿no? De los guaraníes, al arrebatar las tierras de los chiquitanos, estaba en guerra con Bolivia. Bolivia en guerra con Bolivia, ¿no? El Estado boliviano en guerra con la nación boliviana. Entonces, ese es el problema de la condición sensataria, ¿no? Aquí ciudadanos solamente los que son mayores de 25 años y poseer una renta ahora de 800 bolivianos anuales, ¿no? Que un empleo que se los produzca y ser avecindado de la provincia, dice, ¿no? Entonces, saber leer y escribir, tener algún empleo o industria o profesión, o alguna ciencia o arte que no esté sujeto a otro como clase de doméstico.
Entonces, las constituciones políticas del Estado, ya saben, ¿no? Según la metodología modular, ¿cómo se estudia el Estado? A través de sus constituciones políticas, ¿no? Entonces, se va a repetir toda esta condición censataria desde la fundación de Bolivia hasta la revolución del 52, que va a romper con esta condición censataria, ¿no? ¿Qué es una condición censataria? ¿No? Pues que aquí se restringe el derecho de la mayoría de los ciudadanos y se impone unos requisitos para ser ciudadano boliviano, ¿no? ¿Y cuáles son esos requisitos? Por ejemplo, poseer una renta determinada. Esa es condición censataria. ¿Para qué queremos saber esto? ¿No? Como políticos, ustedes tienen que saber, ¿no? Todo el desarrollo político de Bolivia, ¿no? De, y así. Entonces, es el periodo del caudillismo, ¿no? El periodo de los caudillos. Eh, este es el periodo del Estado Nacional Insurgente, ¿no? El Estado Nacional Insurgente. Aquí no hay todavía el Estado oligarca. Todavía no se ha impuesto el Estado oligarca. Después, a partir de 1870, se impone el Estado oligarca, ¿no? Donde los patriarcas de La Plata se van a apoderar del Estado boliviano. Pero con el caudillismo había una indefinición todavía, ¿no? Producto de la lucha entre los defensores de la nación y los defensores de la antinación, ¿no? Y lamentablemente terminan ganando los defensores de la antinación. Y esa es la causa interna de por qué Bolivia se ha reproducido su pobreza, ¿no? Esa es la causa interna, ¿no? En esta lucha entre nación y antinación, los que se presentan a la antinación terminan ganando el Estado boliviano, ¿no? Pero en ese periodo de caudillismo era la lucha permanente, o nación o antinación. Aquí, los actores políticos, ¿quiénes eran? Este 3% de la población. Estos 3% eran los que elegían a los diputados, eran los que elegían a sus representantes, eran los que participaban como ciudadanos bolivianos, ¿no? Y hasta un cierto tiempo que eran los únicos que podían integrar el ejército boliviano. Entonces, claro, aquí dice el autor, esta es una contradicción insalvable. Claro, un Estado que apenas, ¿no? Se presente al 3% de la población, mientras el 97% está marginado, es un Estado, según la terminología de Isaac Sandoval, es un Estado sin nación, ¿no? Ustedes dirán, ¿pero qué es eso? ¿No? Según la teoría política de los estados, el Estado se conforma por el desarrollo de la nación. La nación funda el Estado, pero aquí es al revés, ¿no? Se funda el Estado sin nación, porque la nación, los quechuas, los aymaras, los guaraníes, los chiquitanos, ¿no? Estaban marginados. No solamente marginados, sino estaban en guerra, ¿no? Porque este 3%, como eran ciudadanos, han ambicionado siempre y han conseguido arrebatar las tierras. ¿Cómo han arrebatado? ¿No? A punta de... el ejército para eso ha servido, ¿no? De instrumento para arrebatar las tierras de comunidad de toda Bolivia, ¿no? Ahora aparecen grandes terratenientes en Santa Cruz, ¿no? ¿De dónde salió esa tierra? ¿De quién era? ¿No? De los chiquitanos, de los originarios de Santa Cruz. Ellos vivían, ¿no? En el bosque de Santa Cruz. Pero vienen los terratenientes, se apropian, esto es mi tierra, los expulsan, ¿no? No sé si han visto en Santa Cruz originarios pidiendo limosna, ¿no? Jóvenes pidiendo limosna. ¿Por qué? Claro, los han arrebatado su tierra, les han dejado sin su tierra para que pueda producir sus alimentos. Los actores políticos, un 3% de la población.
El resto totalmente marginado, y es más, estaba en guerra, ¿no? El Estado boliviano con, con la nación boliviana. Guerra, vean ustedes, contradicción, nación, Estado. El Estado haciendo la guerra a la nación, cuando, según la teoría política, el Estado es producto de la nación, pero aquí no. El Estado es producto de esta minoría que se apropia del Estado y entra en guerra con la mayoría de la población. Esa es la historia de Bolivia, ¿no? Acuérdense de Zárate Vilca, por ejemplo, el héroe eso vamos a estudiar después. Entonces, son las 19:50, las contradicciones entre los actores políticos. Esto es pregunta de examen también, casi seguro, ¿no? ¿Cuáles son las contradicciones entre los actores políticos, ¿no? ¿En qué consisten las contradicciones? ¿No? Se van a estudiar. No, la primera contradicción entre los proteccionistas y los librecambistas. Miren, estamos hablando de 1825 hasta 1870. Pero había esta lucha, ¿no? Detrás del proteccionismo, ¿quiénes estaban? La nación. Detrás del libre cambio, ¿quiénes estaban? La oligarquía, la antinación, ¿no? Entonces, es la historia, ¿no? ¿Quiénes defendían el proteccionismo? Los artesanos, ¿no? Isidoro Belzu, por ejemplo, ¿no? Defendía a los proteccionistas. El caso de Santa Cruz es más complejo, ¿no? Defendía a los proteccionistas, pero también defendía el libre cambio, ¿no? Porque él quería un Estado capitalista, independiente, que pueda enriquecer a Bolivia. Pero bueno, esta es una primera contradicción que aparece en este periodo, y vamos a ver el otro periodo de contradicción. La privatización de las tierras de comunidad. En este periodo es la lucha, ¿no? La guerra entre nación y antinación, ¿no? La nación con las comunidades, sus tierras de comunidad, ¿no? Y la antinación, esas tierras tienen que ser de los blanquitos. Esas tierras, más bien importaremos colonizadores blancos, ¿no? Desde esa área, así decían, ¿no? Para que trabajen en esas tierras de comunidad, ¿no? Entonces, este periodo es un periodo de, de confiscación de tierras de comunidad de los aymaras, quechuas, guaraníes, chiquitanos, ¿no? De todo. Es bien triste la historia por ejemplo, de los guaraníes, ¿no? Prácticamente una masacre. El ejército boliviano ¿no? Bien valientes, ¿no? Contra los guaraníes, por ejemplo, que no tenían armas, apenas tenían sus flechas, pero una masacre bien grande, ¿no? Y claro, después aparecen los guaraníes como esclavos de los terratenientes que se apropian su tierra. Esa es la historia de Bolivia, ¿no? Esas son las causas de por qué Bolivia es tan pobre, ¿no? Porque la nación que debía fundar el Estado ha sido marginada por esta, ¿no? Bueno, ¿y por qué un 3%? Es el colmo, ¿no? Ese 3% está, ¿no? Ha dominado por la ideología, ¿no? Yo soy blanquito, cuidado con los indios, ¿no? La revolución del 50 es por primera vez, ¿no? Defiende a las naciones originarias. Antes, en este periodo de indefinición, ¿no? Aquí los caballeros blancos son ¿no? Los que tienen que gobernar el país. Y claro, y el 97%, ¿por qué no se levantó? Se levantaba cada vez había levantamientos de los quechuas, aymaras, guaraníes, ¿no? Pero el ejército, pero bien armado, para pelear contra Bolivia, ¿no? Esa es la causa, ¿no? Un Estado sin nación, la causa de que Bolivia eh, no haya alcanzado siquiera al desarrollo peruano, ¿no? Perú, 40 millones de habitantes, ¿no? Argentina,
¿no? 60 millones de habitantes. Chile creo que está por los 30 millones. Nosotros con 11 millones, ¿no? Esa es la reproducción de la pobreza en Bolivia. ¿Por qué? Ya sabemos, ¿no? Porque el Estado boliviano es un Estado sin nación. Porque ese Estado más bien ha entrado en guerra con la nación boliviana. Esa es la contradicción del Estado boliviano, ¿no? Las tierras de comunidad, una historia realmente para llorar. La historia, cómo han sido arrebatadas las tierras de comunidad. Las mejores tierras para los caballeros blanquitos. La otra contradicción, ¿no? El Estado y los defensores de la Iglesia, ¿no? Claro, aquí era el liberalismo, la ilustración europea, la burguesía entonces era atea, ¿no? Recuerden ustedes que había todos los reyes, marqueses, condes a la guillotina, ¿no? La burguesía ha encabezado la Revolución Francesa, ¿no? Y ha creado condiciones para el desarrollo del capitalismo en Francia. Y después va en toda Europa, ¿no? Incluso en Inglaterra, a pesar de que siga habiendo reyes, pero ha habido un pacto en la burguesía con la aristocracia. Entonces, aquí, por ejemplo, los defensores, ¿no? De un Estado laico, un Estado que no sea clerical, ¿no? Que las escuelas sean laicas, nada de, a ver, primero desharemos, ¿no? Aquí hay que enseñar la ciencia, ¿no? Entonces, podemos contar en esa tendencia entre lucha entre el Estado laico y el Estado de la clerical, se llama, el Estado del clero, ¿no? Entre esa lucha podemos encontrar al Partido Liberal, por ejemplo, ¿no? Contra el Partido Conservador. Y también el Estado plurinacional, ¿no? Es un Estado laico, ¿no? Bueno, entonces las contradicciones de este periodo, ¿no? Ya ustedes van a hacer la síntesis de las contradicciones de este periodo. Una contradicción que, claro, la última contradicción, son 4 contradicciones. Preguntas de examen, seguro, casi seguro, 99% de probabilidad. Cuidado, me digan, usted ha dicho que va a entrar el examen y yo he estudiado eso y ahora no ha entrado. ¿No? Es probable que entre como pregunta de examen. La centralización y la descentralización. Hasta ahora está este problema, ¿no? El Estado centralista, fuerte, ¿no? Es el Estado oligarca, ¿no? Ese Estado que todavía no se había definido por dónde va a ir en el periodo del caudillismo, ¿no? O todos han tendido siempre a formar un Estado centralizado. ¿En contra de qué? De las regiones, ¿no? Ahorita seguimos viendo la contradicción entre el Estado Nacional y la región de Santa Cruz, ¿no? La región del sur del país, ¿no? Todavía es esa contradicción. ¿Por qué? Porque aquí también las regiones pertenecen al pueblo, a la nación boliviana, ¿no? Como es un Estado sin nación, entonces se produce esa contradicción, un Estado central con la descentralización del Estado, ¿no? Así. Entonces, hemos tenido el tema 2. Un tema más avanzamos, el tema 3 de, ¿cómo se llama? El tema 3 de los conservadores, ya podemos programar el examen del primer parcial. ¿Ya? Como gusten ustedes. Ok, dice Omar. Juventud, Sí, apenas 20 estudiantes sí, de dice. los 60 que son. Sí, licenciado. Yo nomás hablo, ustedes no preguntan, porque seguramente han entendido todo lo que he dicho, o no han entendido Licenciado, nada. Sí, mira,
Milan siempre participa. Eh, Solo, licenciado, una Sí, opinión personal, ¿no? Cuando sí. usted comenta que nuestro país es tan pobre, dice, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, licenciado. Más bien No estás tiene de Bolivia acuerdo. tal vez ¿Por qué no estás de muchas acuerdo? riquezas. Con que Bolivia no es pobre, solo nosotros somos tan pobres en creatividad, en pensamiento, conformistas. Esa sería mi opinión, licenciado, porque yo veo que Bolivia tiene altiplano, tiene, como se dice, lo que es cordillera, tiene montes y tiene toda variedad de riquezas, tanto en fauna y en minerales. Solo nosotros no lo sabemos explotar. O si no, tenemos tal vez autoridades que, o sea, no nos hacen ver de esa manera. No, es eso lo que yo, en cuanto tal vez un poquito puedo comentar mi forma de pensar, licenciado. Está Ya, muy y bien, Milan, está muy bien. Lo importante es la participación del estudiante, ¿no? La razón de la universidad son los estudiantes. Aunque mis colegas piensan de otra manera, pero sin estudiantes no tiene sentido la universidad. Eh, es como nuestra universidad, también, licenciado. Nuestra universidad tiene, o sea, puede tener un potencial grande. Solo aquí nos peleamos entre nosotros, no dejamos progresar a nuestra universidad ¿ves? Y nos quedamos ahí, ¿no es cierto, licenciado? Entonces, habría la, mucho que la discutir, Universidad licenciado, sobre esa seguramente va a ser situación. la mejor universidad de Bolivia. Ese es el camino que estamos yendo, ¿no? Evidentemente, yo creo que, licenciado, es el pensamiento de nuestros papás, ¿no? Mi padre es minero, no siempre tengo uso de, hasta el momento que tengo uso de razón cuando me ha dejado, siempre me ha comentado de nuestra universidad, ¿no? Entonces, y eso, el pensamiento de que nosotros, sus hijos, tenían que ser mejor que ellos, y ni siquiera mejor, mejor que tal vez para una Bolivia mejor. Eso han pensado nuestros papás, al menos eso es el pensamiento que siempre tienen los mineros. Y bueno, nosotros tenemos que aprovechar a lo máximo esa situación licenciada, que gracias a los Muy papás, bien, ¿no? Los mineros, se ha creado esa universidad licenciada. muy bien, Milan. Tus palabras iniciales me hacen recuerdo a la canción de Juan Enrique Jurados, ¿no? Eh, Sobre Bolivia, Sí, canta sí, sí, Bolivia, ¿no ve? El exacto. Bolivia es rica, ¿no? Ese inmenso valle, los Andes, ya quisieran tener estos gringos lo que tiene Bolivia. Dice, ¿no? Una canción muy bonita, ¿no? Em, Sí, Sí, licenciado. licenciado. sí, nos, claro, Bolivia es muy rica en recursos naturales, ¿no? Uf, en este momento Bolivia es uno de los principales productores de oro, ¿no? Es decir, el oro en este momento se ha constituido en la principal mercancía de exportación de Bolivia, ¿no? Más que los hidrocarburos, incluso más que los minerales, ¿no? El oro. Pero Sí, pues sí, resulta que Bolivia tiene, pues, el oro, al Bolivia. ser de contrabando, no deja a Bolivia ese oro, tiene que quedarse también en Bolivia para los bolivianos, ¿no? Porque es de Bolivia, pero no. Es tan rico Bolivia, el problema, ¿no? Es de que los bolivianos, ¿no? Nosotros los bolivianos, ¿no? No somos ricos como nuestra tierra, ¿no? ¿Y por qué no somos ricos como nuestra tierra? ¿No? He intentado explicarles, ¿no? Porque el Estado boliviano, ¿no? Hasta todo este periodo que estamos estudiando, ¿no? Desde 1825 hasta 1870, ¿no? El Estado boliviano no representaba a la nación. Había una contradicción entre nación y Estado. Es más, ese Estado estaba en guerra con la nación boliviana, ¿no? Entonces, esa es la causa generatriz del problema de Bolivia, ¿no? ¿Por qué
Argentina? ¿Por qué Chile? ¿Por qué Perú? Se han desarrollado, ¿no? Se han desarrollado más, ¿no? Teniendo menos recursos naturales que nosotros. Chile no tiene los recursos naturales de Bolivia, ¿no? Pero es más rica, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado chileno, ¿no? No estuvo en contradicción con la nación chilena, ¿no? Ya, es una historia muy interesante, ¿no? A los mapuches los marginó, pero los mapuches no eran, pues, dominantes en Chile, ¿no? Pero había esa correlación, nación y Estado. En Perú, nación y Estado. En Argentina, nación y Estado. En Bolivia, contradicción, nación y Estado, ¿no? Eso tienen que estudiar ustedes con un análisis que ustedes, ¿no? Así como Milan, bueno, no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Pero vayan estudiando y van a ver que eso es, según los científicos de la ciencia política, la gran contradicción de Bolivia, ¿no? El imperialismo, sí, el imperialismo, que la oligarquía, sí, la oligarquía de la plata, después del estaño, se lo han llevado todo lo que han producido los mineros, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Porque el Estado boliviano estaba en guerra con la nación boliviana, ¿no? Esa es la explicación de la causa de que Bolivia, ¿no? Al hablar de Bolivia estamos hablando de los bolivianos. ¿Cuál es lo más importante de un territorio? ¿La tierra o la población? ¿No? La, no, la población es mucho más importante, ¿no? Nosotros como bolivianos. Después podemos hablar de la teoría de las guerras, ¿no? Pero la sociedad boliviana, la sociedad peruana, la sociedad, esa es la que posee la tierra, ¿no? Pero hay estas contradicciones que hemos estudiado que hace que Bolivia, en particular Bolivia, haya reproducido su pobreza, ¿no? 3% de la población, los caballeros, los señoritos, 97% de la población totalmente marginados, ni siquiera marginados, sino en permanente guerra, ¿no? Los aymaras, los quechuas, los guaraníes, ¿cuántas veces no se han levantado contra ese Estado, ¿no? Pero igual los han masacrado. Esa es la historia de Bolivia, ¿no? Entonces, Juventud, muchas gracias, Milan, por tu participación. Y bueno, ya son las 20, nos iremos a descansar. Entonces, un tema más avanzamos y podemos pensar en el primer parcial. ¿Qué van a hacer en investigación? ¿No? Ya les he dicho, ¿no? Van a hacer, en investigación vamos a hacer un trabajo sencillo, ¿no? Para investigación, para el primer parcial, de forma individual, ¿no? Pero sin querer engañar al docente. Van a hacer el título y el problema de investigación, nada más. Un título y un problema de investigación. Miren, esto parece algo ya de chiste, ¿no? Esto yo he visto en los posgrados hacen también, ¿no? Los posgraduantes, cómo empiezan a hacer un trabajo de investigación, haciendo primero el título y con su problema de investigación. No es sencillo, eso les va a costar, ¿no? Pero sin copiar de ningún lado. Si copian no les va a costar nada, ¿no? Pero facilito se detecta que está copiado. Y en extensión voy a subir un video, van a estudiar el video y de eso van a dar examen en este periodo, ¿no? Después, cuando ya se implementen las clases presenciales, seguramente vamos a interactuar con la sociedad, todo eso. De momento, eso está programado, ¿no? Examen teórico, 50% de 3 temas sería, ¿no? El tema de introducción al desarrollo político de la formación social boliviana, esos problemas que tiene la política mundial y hemos visto. Después el proyecto político de los libertadores, un tema muy complejo, ¿no? Y vamos a estudiar, ya más facilito, el proyecto político de los conservadores. Vamos a terminar rápido todo esto para estudiar la coyuntura boliviana. Así es, Juventud, entonces les dejo. No se preocupen de la asistencia, tengo captura de pantalla de toditos ustedes y
En su momento, cuando me pregunten, yo les voy a decir, a ver, ¿quiénes tienen asistencia? ¿No? Está registrado la asistencia de todos ustedes. Entonces nos vemos la semana que viene. Gracias por la asistencia. Chao. Hasta luego, Cristian. Hasta luego, Hasta luego, Omar. licenciado. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Milan. Hasta luego, juventud. Hasta luego.